Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos una noticia que les aseguro ha puesto el mundo del espectáculo en Turquía, y créanme en muchas partes del mundo también, patas arriba. El título ya lo dice todo, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí han leído bien. Hoy vamos a sumergirnos en la bomba informativa que ha estallado, la que tiene a miles, millones de fans debatiendo, especulando y hasta soñando. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre traemos lo último y lo más interesante del universo de la farándula. Y si este vídeo les gusta, ya saben qué hacer al final. Pero bueno, vamos al grano. La noticia, como les decía, ha sido un verdadero terremoto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que conquistó nuestros corazones en pantalla y que tantos rumores ha generado fuera de ella, han protagonizado una revelación que ha dejado a todos con la boca abierta. El 30 de noviembre de 2025 es una fecha que, sin duda, quedará marcada en la historia de sus fans y en la crónica social turca. Ahora, antes de entrar en la parte más emocionante, quiero darles un poco de contexto. Hande Erçel, la actriz que ha deslumbrado con su belleza y talento en series como Amor Lógico Anticuado y Alka, y Kerem Bürsin, el carismático galán de producciones como La Batalla de las Mariposas y En el Interior, formaron una pareja en la vida real que generó un furor inmenso. Su romance, surgido durante las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam, se convirtió en un tema de conversación constante. Los fans, los llamados Kerem Shippers, vivieron cada etapa de su relación con una intensidad increíble, y sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones públicas, todo era analizado al milímetro. Parecía que su amor estaba destinado a durar para siempre, ¿verdad? Y de repente, ¡boom! La noticia que hoy nos ocupa. ¿De qué se trata exactamente? Pues, según las informaciones que han estado circulando y que han sido confirmadas por fuentes cercanas a ambos, la pareja ha decidido dar un paso, bastante inesperado y significativo. Si bien los detalles exactos son aún objeto de muchas especulaciones, lo que se ha filtrado y corroborado es que Hande y Kerem estarían planeando una boda sorpresa. Sí han oído bien. Una boda. Y no cualquier boda, sino una que quieren mantener en secreto hasta el último momento, o al menos eso parece ser la intención inicial. Imaginen la escena, justo cuando todos creían que su relación estaba pasando por un bache, o quizás que ya no estaban juntos, nos encontramos con esta noticia. Es la clase de giro argumental que esperaríamos ver en una de sus telenovelas, pero esta vez es real. Las fuentes indican que la fecha tentativa para esta unión secreta sería muy pronto, a finales de 2025, lo que encaja perfectamente con el titular que hemos elegido para este vídeo. ¿Por qué el secretismo? Hay varias teorías. Algunos creen que es para evitar la locura mediática y el frenesí de los fans, que, como hemos dicho, son extremadamente apasionados. Otros sugieren que podría ser una decisión muy personal, un deseo de mantener este momento íntimo solo para ellos y sus seres más cercanos, lejos de los flashes y las cámaras. Y no faltan quienes piensan que es una estrategia de marketing, una manera de generar aún más expectación y mantener su imagen pública en lo más alto. Personalmente creo que hay un poco de todo, pero la idea de una boda secreta entre dos de las figuras más queridas del espectáculo turco es, en sí misma, fascinante. ¿Y cómo se ha filtrado esta información? Pues, como suele pasar en estos casos, a través de rumores que empezaron a circular en círculos de amigos y allegados. Luego algunos medios de comunicación turcos, siempre al acecho, empezaron a indagar y, al parecer, han conseguido confirmaciones de fuentes que prefieren mantenerse anónimas, pero que son consideradas fiables. No hay una foto oficial de un anillo de compromiso espectacular, ni un comunicado de prensa de sus representantes anunciando la fecha con bombos y platillos. Es todo mucho más sutil, más íntimo, pero la noticia ha llegado a nosotros y, créanme, tiene mucho peso. Analicemos un poco el impacto de esta noticia. Para los fans de Hande y Kerem, esto es un sueño hecho realidad. Después de seguir su relación desde sus inicios, de verlos juntos en la pantalla, de suspirar con sus publicaciones, esta es la confirmación de que su amor es serio, es profundo y está listo para dar el siguiente paso. Podemos esperar una oleada de felicitaciones, mensajes de amor y apoyo en todas las plataformas.
Los Kereman Skippers estarán eufóricos y con razón. Esta boda, aunque sea en secreto, seguramente se convertirá en un evento del que hablaremos durante mucho tiempo. ¿Pero qué significa esto para sus carreras? Anne Ercel es actualmente una de las actrices más influyentes y con mayor proyección internacional. Ha estado trabajando en proyectos importantes y su imagen es impecable. Kerem Bürsin, por su parte, también goza de una gran popularidad y está incursionando en producciones de mayor envergadura, incluso fuera de Turquía. Una boda, especialmente una tan mediática como se anticipa que será, incluso si es inicialmente secreta, siempre genera un interés adicional en las figuras públicas. Puede significar una mayor demanda de proyectos, más oportunidades de patrocinios, y un público aún más cautivado por su historia de amor. Sin embargo, también podría haber quienes especulen sobre la posibilidad de que esto afecte su disponibilidad para futuros roles románticos, o si se centrarán más en proyectos conjuntos. El tiempo dirá. Otra cosa que me llama la atención es la fecha, 30 de noviembre de 2025. ¿Por qué esa fecha en particular? No hay ninguna coincidencia obvia con algún aniversario importante que sepamos públicamente. Esto refuerza la idea de que es una decisión muy personal y quizás espontánea, o al menos, una que han querido guardar con la máxima discreción. El final del año con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, siempre es un momento especial. Quizás querían culminar el año con la mayor alegría posible y compartirla, en un primer momento, solo entre ellos y sus familiares más cercanos. Ahora pongámonos en el lugar de ellos. Imaginen la presión que deben sentir. Son dos personas famosas admiradas por millones, y cada paso que dan es analizado. Tomar una decisión tan importante como casarse y querer hacerlo de forma discreta debe ser un gran desafío. Por eso entiendo y apoyo totalmente su deseo de intimidad en un momento tan crucial. No todos los días uno se casa, y menos aún cuando se es una figura pública de su calibre. El amor verdadero a veces prefiere el susurro a la algarabía, la cercanía a la multitud. Por supuesto, en el mundo de la farándula, los rumores de boda rara vez se quedan secretos para siempre. Es muy probable que tarde o temprano, alguna foto, alguna pista, alguna confirmación oficial salga a la luz. Y cuando eso suceda, prepárense porque las redes sociales explotarán. Será una ceremonia íntima en un lugar exótico. ¿Será una fiesta tradicional turca a la que asistirán solo los más allegados? ¿Tendremos detalles sobre el vestido de Hande, el traje de Kerem? Son tantas las preguntas y las expectativas. Personalmente me emociona mucho esta noticia. Ver a dos personas que parecen genuinamente enamoradas, y que además son tan talentosas y exitosas, dar un paso tan firme en su relación es algo inspirador. El amor, en todas sus formas, siempre es una buena noticia. Y el hecho de que lo hagan a su manera, con un toque de misterio y discreción, le añade aún más encanto a la historia. ¿Y qué hay de los que no son tan fans de la pareja? Bueno, incluso ellos no podrán negar el impacto mediático que esto genera. Es una noticia que trasciende los círculos de seguidores y se convierte en un tema de conversación general en el mundo del entretenimiento. Es un recordatorio de que a pesar de las especulaciones, de los rumores de crisis, el amor puede prevalecer y fortalecerse. Quiero que reflexionemos un momento sobre la importancia de las relaciones en el mundo del espectáculo. A menudo vemos parejas que son efímeras, pero cuando encontramos a dos personas que parecen construir algo sólido y duradero, es algo digno de celebrar. Hande y Kerem han demostrado, a lo largo de los años, una química innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Y si esta noticia es cierta, confirma que esa conexión va mucho más allá de la ficción. Para ir cerrando este punto, lo que sí es seguro es que esta noticia ha creado una expectación tremenda. La fecha, el 30 de noviembre de 2025, ya está grabada en la mente de muchos. Y a partir de ahora, cada movimiento, cada publicación, cada aparición de Hande y Kerem será analizada con lupa en busca de nuevas pistas, de alguna confirmación, de algún detalle que revele más sobre sus planes. Y con esta información, llegamos al final de nuestro recorrido por esta noticia tan impactante. Hemos explorado el contexto, la naturaleza de la revelación, el posible impacto en sus carreras y la emoción que ha generado en sus seguidores. En resumen, el 30 de noviembre de 2025 podría ser la fecha marcada en el calendario para la boda secreta de Hande Ercel y Kerem Bürsin, un evento que, aunque se quiera mantener en privado, sin duda será uno de los temas más comentados del año.
La discreción, el amor y la anticipación se mezclan en esta historia que ha puesto a todos a hablar. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal sea tan especial. Espero que esta información les haya resultado interesante y sobre todo, que hayan disfrutado de la conversación. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que la boda se llevará a cabo en secreto? ¿Cuáles son sus expectativas para esta posible unión? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y recuerden, si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido así, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias y hasta pronto.